Ok, la grabación se ha iniciado para fines de evidencia y para ponerse al día aquellos que tengan problemas durante la transmisión, pues para hacer un repaso. También lo pueden hacer los demás, si lo que quieren es repasar la presentación, pues queda a disposición 30 días. ¿Okay? Si nos hacen el favor nada más de compartir la pantalla, así es, ya se está compartiendo. Ok, ¿dónde nos quedamos ayer? Comienzo con pregunta abierta, mientras termina aquello, digamos aquello, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Conocen ustedes cuáles son las acciones que normalmente tienden a hacer las familias cuando un niño ingiere una sustancia extraña? ¿Cuáles son las acciones que tiende a hacer la mayoría de las personas? Si ustedes han oído, Jared. Los hacen vomitar. Ok. Alicia. 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 ¿Cuál iba a decir? Lo Una siento, es, se activó mi micrófono. Iba a decir que también les hacen ingerir leche. les hacen ingerir leche, es correcto. Zapata Gamboa, ¿qué iba a decir? Iba a decir la de leche y también agua. He escuchado que les hacen tomar un montón de agua. O agua, así es, como para hacer lavar el estómago, es correcto. Retiró la mano Vázquez, ¿verdad? Ok, pero, ok. Y en el hospital, en los servicios de urgencias, bueno, en el hospital o incluso en las clínicas privadas, ¿qué es lo primero que tienden a hacer el personal que recibe a un niño y le dice a la mamá que ingirió una sustancia X? Jesús Alejandro. Ya he escuchado que primero hacen el lavado gástrico. Ok, las otras manos que estaban levantadas iban a decir algo diferente. ¿Han oído de algo diferente? Ok. Salía. Se puede dar también el carbón activado. Ok, en los hospitales son las dos acciones que más realizan, ok, o que se sabe en un momento dado que son las que se deben utilizar de inicio, ¿verdad? Es correcto, ok, es correcto. Ya tenemos lo que hace la gente, ¿verdad? Lo que hacen los médicos en los hospitales. Nos falta, como decimos siempre en las clases, falta que esto sea lo correcto. ¿Okay? Desde el punto de vista con base científica y de aplicabilidad práctica, para tomar la decisión de qué hacer en un paciente que ingirió una sustancia extraña, vamos a decirlo así, ¿qué es lo primero que deberíamos determinar? ¿Qué se les antoja a ustedes? Alma Lisset. El tipo de sustancia que ingirió. Es correcto. Eso es lo importante, ¿ok? Para que yo sepa específicamente qué debo hacer, es necesario conocer el tipo de sustancia ingerida. ¿Cómo sabemos cuál es cómo podemos saber? Acuérdense, estamos interrogando al familiar. ¿Cómo puede el familiar informarnos sobre el tipo de sustancia que ingirió ese niño? Andrés. Que la familia menciona al médico que encontraron, no sé, un insecticida vacío, medicamento, caja de medicamentos cerca. Ok, en cuestión de medicamentos, que hayan encontrado la caja. Ok. Y el médico en la caja, ¿qué le interesa ver?
Me traen la cajita. Víctor Emanuel, ahora sí. Nos interesaría ver el número de pastillas que traía la caja, preguntar al paciente, a los padres si conoce cuántos había antes de su consumo. Espérate, Víctor. Dijimos que lo primero que nos interesa saber es el tipo de sustancia. Todavía no hemos hablado de cantidad. Estamos en el tipo de sustancia. ¿Cómo a través de la caja puedo identificar el tipo de sustancia? Pues por el nombre del medicamento genérico que tiene la caja. Ok. Por la sustancia química o nombre genérico, estoy de acuerdo. Por el compuesto químico, que en realidad es el nombre genérico. Pregunta abierta. ¿De qué tamaño es la letra del nombre químico o genérico de la sustancia que contiene esa cajita? ¿De qué tamaño es la letra? Jesús Alejandro. Tiende a ser más pequeña que la del nombre comercial. Así es, tiende a ser, por lo tanto, es lo primero que se borra y se pierde en las cajas. ¿Ok? Pero estamos hablando además de sustancias. Esa es cuestión de medicamentos. ¿De qué otra manera podemos saber entonces qué sustancia contiene si está borrada la letra? Alicia. Alicia. Ya se borró la letra del medicamento, pueden preguntarle al familiar para qué lo consume normalmente y así tener una idea. Es correcto. Pero solo está borrada la letra chica. ¿De qué otra manera podemos saber entonces? Ok. Ya tenemos dos. Uno a través de que esté el nombre de la sustancia química. Pero ese, como está en chiquito, casi siempre lo primero que se borra. La otra es que se preguntemos para qué lo están consumiendo, ¿verdad? ¿Para qué lo están usando? Si es una sustancia, si es medicamento, ¿para qué lo está consumiendo? ¿Ok? Para que nosotros como médicos podamos establecer qué tipo de sustancia es la que puede estar involucrada. Ok. No lo sabe. El familiar que lo encuentra no lo sabe porque no sabe ni los medicamentos que toma la abuelita. Y por ejemplo, el niño se encontró la tableta, la abuelita ya no se acuerda. ¿Ok? Y la familia pues no lo sabe. La abuelita dice, pues no, pues yo me tomo estas 3 pastillas, pero no sé cuál es para esto, cuál es para mi presión, cuál es para mi diabetes y cuál es para mi sueño. No lo sabe ya. Solo sabe que se toma 3 de las pastillas. ¿De qué otra manera podemos? Si me trae la caja. Cuando no me trae la caja es por su uso, estoy de acuerdo. Pero si me está trayendo la caja o el envase, Mateo. Si se sigue viendo el nombre comercial. Así es, porque viene más grandote, se borra más difícil. Entonces son las 3 maneras como puedo averiguar, cómo voy a averiguar el tipo de sustancia. Porque en mi libro, como vamos a ver ahorita, la mayoría de las veces, ¿cómo viene en el libro? Alguien que me diga, ¿cómo viene el nombre de la sustancia? ¿Cómo viene? Ustedes que estudiaron su libro, ¿cómo viene en su libro? Zapata. Viene el nombre genérico. Así es, Muy raras veces trae el comercial. claro. Viene por el nombre de la sustancia química, del compuesto químico, que es el nombre genérico. Nosotros sabemos que es el nombre genérico,
pero viene con el nombre del compuesto químico que provoca esa problemática. ¿Ok? Pero ya dijimos, los pacientes no saben cuál es ese nombre genérico. De repente no se alcanza a leer en los envases, porque tenéis con letra todavía más chiquitita, en la etiqueta, ¿ok? De las sustancias que vamos a ver ahora, y de los medicamentos, pues en la cajita, en el sobrecito, en el frasquito de la suspensión, pero lo primero que si se moja y se va es la etiqueta. Y si no se ha ido la etiqueta, ya se borró la letra chica y solo queda el nombre comercial grandote. ¿Ok? Eso pues lo googlea uno y entonces sale enseguida. Esto que le hemos diciendo a ustedes a veces durante las clases, googlea. No necesitas saberte de memoria los 100 nombres comerciales que contienen la misma sustancia. ¿Sí? Porque cada vez hay más laboratorios que las fabrican. Cuando se vuelve genérico, intercambiable, sobre todo, pues cualquiera lo puede producir. Entonces cada quien le pone un nombre comercial distinto. Entonces Google con el nombre comercial me va a decir qué sustancia química es la que contiene. ¿Verdad? Y si no existe ese dato, pues entonces le pregunto para qué normalmente lo utilizaba, para que tengamos una idea. Porque la medicina científica, como habíamos dicho en otros tipos de problemas, necesito sustentar en base a qué estoy tomando esa decisión. Y para sustentar en base a qué estoy tomando esa decisión, necesito una información por parte del familiar que es básica. No necesito una historia de 6 hojas. Necesito 3 datos relevantes o 4, ¿ok? 3 o 4 datos a la exploración. ¿Okay? Y así pues, no necesito 2 horas. Ni las vamos a tener. En la mayoría de los casos, dijimos, en promedio, vamos a tener 15, máximo 20 minutos y que nuestras decisiones deben estar sustentadas en la información que tenemos, que conocemos con el nombre de anamnesis, en la información que nos dé el familiar y la que obtenemos a través de un interrogatorio dirigido o específico relacionado con el problema por el cual nos los están trayendo. Y los datos que voy a encontrar a la exploración, los que me interesan para sustentar el diagnóstico del problema que estoy pensando. ¿Okay? No lo voy a explorar de la raíz del cabello a la punta del dedo gordo del pie derecho. ¿Okay? Va a ser una exploración dirigida a las posibilidades que necesito confirmar o necesito descartar para quedarme con la de mayor probabilidad, porque en base a esa voy a tomar las siguientes decisiones. ¿Okay? Tengo que tener 1, 2, máximo 3 probabilidades que no puedo diferenciar con los datos ni a la exploración ni al interrogatorio para que entonces yo decida que necesito pruebas complementarias. Ok, da el siguiente clic. La otra es si fue presenciado o no fue presenciado. ¿Okay? Le da otro clic. Si fue presenciado, identificar la sustancia. Venga, sigue dando clics. Por el contenido químico, por el nombre comercial o por el uso, como acabamos de mencionar. No fue presenciado, ya viene el entorno, porque necesito tratar de identificar la sustancia. Entonces, ¿qué había el entorno? Y de lo que había el entorno, podemos obtener el nombre químico, podemos obtener el nombre comercial,
podemos obtener para qué lo usa, porque hemos tenido mucho tiempo allá, tiene todo tipo de frascos, ya no se acuerdan qué había en cada frasco, porque lo ideal es que le pongan la etiqueta, porque no necesariamente están incluso en su frasco original, sino que está en un envase de Coca-Cola, de refresco, de etcétera, todo tipo de envases pueden estar, ¿verdad? No necesariamente está en su envase original, la es que le pusieran el nombre de lo que contiene, pero no lo hace un buen número de la gente. Entonces, si no tengo esas tres maneras, cualquiera de esas tres maneras para identificar la sustancia, entonces la última probabilidad, porque es en la que difícilmente nos quedemos con una, siempre nos vamos a quedar con dos o con tres, porque comparten sintomatología similar, porque se presentan como síndromes. Entonces, todas las que pueden dar un síndrome muscarínico, todas las que pueden dar un síndrome nicotínico, ¿ok? Entonces, la última probabilidad de tratar de identificar para tomar las decisiones es a través de los síntomas y signos. Aquí es otra manera que tenemos que hacer para abordar la problemática. ¿Okay? Siempre hemos dicho que generalmente es por síntomas y signos. Aquí es la última probabilidad. Hacerlo por síntomas y signos es más difícil. Las maneras prácticas, rápidas, más fáciles, por lo tanto, son las que acabamos de mencionar. La siguiente. Adelante entonces. Ahora vamos a hablar sobre la ingesta de cáusticos en la vía digestiva. Antes que nada hay que definir que un cáustico es una sustancia que al entrar en contacto va a causar quemaduras y destrucción en los tejidos en el cuerpo humano. Podemos diferenciar a los cáusticos como en dos grandes clasificaciones, que son los ácidos y los álcalis, y así como unos pocos agentes que son oxidantes. Y en esta tabla les puse cuáles tipos de cáusticos existen. Están en Nelson y es importante saberlos, ya que aunque sea muy poca cantidad, un poco de cáustico puede causar lo que son graves lesiones, y estas mismas pueden ser a causa de la cantidad de volumen que se consumió de los mismos. Entre algunos ejemplos que podemos ver son productos generalmente de limpieza, como son los destapadores de inodoro, los limpiadores de los mismos, incluso la lejía, algunas pilas de botón, que como mencionamos en la clase pasada, son partes de objetos cáusticos. Y aquí pueden ver las sustancias químicas. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la ingesta de cáusticos? Si se ingiere cáusticos de tipo álcalis, estos van a causar lo que es una necrosis por licuefacción, lo que ha permitido una mayor penetración en el tejido del propio tóxico. Y pues de igual manera van a causar la perforación. Y si son ácidos, estos van a causar lo que es una necrosis coagulativa, que limite una mayor penetración, y estas ingestiones van a estar dadas principalmente por la gravedad, si el pH es menor a 2 o es superior a 12, así como el tiempo de contacto que tuvo con la ingesta y la cantidad o el volumen que se ingirió. Hay que mencionar que hay que referir a los pacientes que se sospeche que ha ingerido cáusticos, y las manifestaciones por las cuales podemos identificar que un paciente ha ingerido cáusticos se podría ver una lesión en la mucosa oral, dolor en la faringe, en las cuerdas vocales, el esófago o incluso el estómago, que puede presentar babeos, vómitos, dolor abdominal y dificultad o rechazo a la deglución. De igual manera, como vimos en los objetos extraños, pueden tener alteraciones respiratorias, principalmente laringias, que vamos a verlos por estridor o por una dificultad respiratoria, que en estos casos, debido a que son destructivos en los tejidos, está indicado lo que son la intubación, mientras que en los casos más graves pueden presentarse lo que es el shock. Y estos, por ejemplo, cuando curan, debido a la cantidad que pasa por el esófago, pueden dar lo que es una estenosis. Bueno, ¿cómo se van a diagnosticar la ingesta de cáusticos?
va a ser por medio de endoscopía, principalmente realizada entre las 12 a 24 horas de la ingestión del mismo. Y pues de igual manera el libro nos da algunas recomendaciones para los pacientes que han ingerido cáusticos, que de esta manera es que se aconseja su dilución con agua o leche, que es mientras se encuentran en una fase aguda. Sin embargo, se contraindica lo que es la neutralización y el vómito o el lavado gástrico, ya que estos pueden mover el cáustico y causar más lesiones en el sistema digestivo. Para lo cual, igual los mencionan algún tipo de tratamiento, igual recomendaciones, que para una persona que ha ingerido cáusticos, provocar el vómito, como habíamos mencionado antes, o los lavados gástricos están totalmente contraindicados. De igual manera, en estos casos, tampoco va a servir lo que es la aplicación del carbono activado, ya que estos no se van a unir y pueden provocar incluso vómito y de esa manera aspirarse. Para lo cual, el libro nos menciona que puede haber otros tratamientos, como un tratamiento expectante, un periodo de dieta absoluta o con inhibidores de la bomba de protones, en los pacientes en los cuales no se haya presentado algunas quemaduras en las vías respiratorias o que tenga algunas complicaciones, como lo son la mediastinitis o la peritonitis. Igual les menciona que no es indicado, no tiene uso el uso de corticosteroides o antibióticos de manera profiláctica, y si tienen alguna complicación, como había mencionado, ya el tratamiento va a ser de una consulta quirúrgica. Y en esta tabla podemos ver los diferentes grados de lesiones que se tiene al ingerir cáusticos, pero es más para endoscopía. Y pues, Así. estamos ahí. Se la tiene que saber son los endoscopistas, no los médicos clínicos, ¿ok? En realidad, ¿cómo puede llegar el paciente? Puede llegar asintomático o sintomático, como todos. Si el paciente llega asintomático, ¿okay?, puede tener visibles lesiones orales o no tenerlas. Si los deglutió directo, pues fíjense, está asintomático, pero no tiene lesiones orales. Entonces, si está asintomático sin lesiones orales, se debe mantener en observación 4 horas. Si no presenta síntomas, entonces se empieza por ofrecer líquidos claros, agua. Y si la tolera y no hay ningún problema, entonces debe darse de alta. No se debe dar de alta inmediatamente. ¿Okay? Esa es la diferencia, que no se debiera dar de alta inmediatamente. Tengo lesiones orales, pero no tengo otros síntomas. El manejo va a ser igual. Si presenta síntomas, se maneja igual que el sintomático. Si no presenta síntomas, pues lo voy a manejar como el asintomático y manejaré las lesiones con tópico. ¿Ok? Algo para el dolor, algo para las molestias y nada más. Se lo daré oral porque no hay nada, no hay nada más abajo. Se quedó en la boca la lesión, ¿verdad? Se comporta entonces como las que vimos, como las aftas, como la gingivostomatitis, porque están exclusivamente en la boca la problemática. Si está sintomático, vea o yo no vea lesiones orales, al paciente hay que hospitalizarlo, dejarlo en ayuno hasta realizar la endoscopía, porque necesito saber hasta dónde y qué tanto las características de las lesiones, que no las va a decir el endoscopista. Él es el que nos va a decirle, solo él las vea porque él es el que puede ver más allá de la faringe. ¿Okay? Tiene que ser con endoscopía. Nada más que la endoscopía no se recomienda en las primeras 6 horas de la ingestión porque está la mucosa muy friable y al introducir el endoscopio puedo perforarlo. No está perforado. Entonces lo puedes perforar. Y precisamente por esto no puede meterse una sonda nasogástrica a ciegas, porque no sabes cómo está. Y entonces al pasar en la sonda la vas a perforar.
Si yo perforo el esófago, ¿cuál es la complicación que me surge por contiguidad inmediata o adosada al esófago? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda bien de anatomía? Si se perfora mi esófago, ¿con qué se va a comunicar? Anatómicamente. Dios mío, ya pasaron 4 años, no me acuerdo. Con la tráquea. ¿Y la tráquea dónde está? Porque no solo con la tráquea, con todas las estructuras que estén alrededor. ¿Dónde está ubicado anatómicamente el esófago? ¿A dónde comunica? Sí se puede hacer una fístula traqueosofágica, comunicarse a la tráquea, sí, es correcto. Pero vámonos más allá. Torácicamente, ¿en dónde está ubicado el esófago? Dios, anatomía. Anatomistas, esos que sacaron 90 en anatomía, ¿dónde están? Diles. Es parte de las estructuras del mediastino, por lo tanto Ah, puede haber una pericarditis. una mediastinitis. Mediastinitis. Que si es un pericardio, pericarditis, que sea la tráquea, pues entonces va a ser una fístula. Pero vamos a una mediastinitis. Y si quieren en los niños algo que es altamente mortal, es la mediastinitis. Una mediastinitis se nos va a morir el 80% de los niños que les provoquen eso. Por eso no puedo ni meter inmediatamente el endoscopio, ni mucho menos a ciegas meter una sonda nasogástrica. Entonces vemos que muchas de las cosas que hay tendencia a hacer, tanto en la casa como en un hospital, están contraindicadas cuando es un cáustico, sea ácido o sea álcalo. Pues no hay que conocer el listado, fíjense. No solamente, ¿se acuerdan? Como decíamos, aquel que le da la palmada, ¿ok? Está contraindicado. ¿Okay? Si te apoyas en los glóbulos oculares, está contraindicado. Si te apoyas en el apéndice tifoideo, está contraindicado. Pues aquí, si das carbón activado, si pasas una sonda para hacer la base o provocas el vómito, están contraindicados. Muchas de las cosas que hace la gente, ellos generalizan, pero el médico, no me digan que ese no debe saber cuándo sí y cuándo no utilizar algo. No es automático como algo. Sí, mira, no sé qué, pásenlo, lavado básico. No es así. Tengo que identificar la sustancia y de acuerdo a la sustancia tomar la decisión que le corresponda. Ok, la siguiente. Ok, preguntas. Bueno, Antes de que pasemos a insecticidas, ¿alguna pregunta? Si no, nos vamos a un insecticida. Adelante. ¿Vale? Dime. Doctor, entonces no me quedó muy claro si está sintomático el paciente y lo referimos al hospital. Tenemos que esperar las 6 horas para la endoscopía. Mientras las 6 horas, ¿qué se De la hace? ingestión. De la ingestión. Sí, Lo que hiciste cuando no puedes usar la vía oral en un niño. ¿Te acuerdas? Cuando vimos sí. diarrea, si no puedo usar la vía oral, ¿qué hago? Dime. Le voy a poner una intravenosa. ¿De qué cantidad? ¿Qué eh, composición? Dependiendo de, el estado de hidratación del paciente.
Ok, lo más seguro es que esté hidratado. Sí, de mantenimiento. Entonces va a ser la composición y la cantidad de líquidos de mantenimiento y analgésico para el dolor. Es una quemadura. Uno de Ok. los síntomas de la erupción es dolor. ¿Ok? Entonces le duele. Entonces está con dolor y pues tenemos que controlar el dolor. ¿Ok? Y averiguar, como bien dijeron, en qué momento fue la ingestión. ¿Ok? Para que yo lleve la cuenta de la ingestión 6 horas. No de que llegó al hospital. Si tardó 3 horas en llegar, pues entonces de la ingestión ya pasaron 3. 3 esperaré. ¿Ok? Es 6 horas después de la ingestión, no antes. ¿Ok? Y esto hay que explicárselo además al familiar, porque el familiar ya me lo traje y no le hicieron nada, porque así les digo. ¿Ok? No le hicieron, sí, pues, sí. Hay que hacerle esto, porque hasta que pase cierto tiempo podemos meter un tubo con menos probabilidad de que se perfore. Pero si la lesión es profunda, etcétera y todo, hay que advertirle que al momento de meter el test necesario hacer la endoscopía y que se corre tal riesgo con la endoscopía. Porque si sucede, yo ya le informé al familiar de esa posibilidad. ¿Ok? En cambio, si no le informo y sucede, el familiar va a decir, ahí está, me lo mataron allá en el hospital. ¿Ok? Porque no le informamos. Acuérdense que en el primer año vieron algo que en investigación han visto, pues igual para la atención existe un consentimiento informado. ¿Ok? La persona es la que va a aceptar que todas estas medidas invasoras, ¿ok? Porque ya le informaste. De ahí sale el nombre, el consentimiento informado. Usted tiene que consentir después que yo le informe, porque está en su derecho de aceptar o decir que no. Adelante. Ahora sí. Fernando, insecticidas. Sí, en cuanto a los insecticidas, los más comunes en la agricultura van a ser los organofosforados y los carbamatos. Y estos se van a dar más que nada por exposición accidental, tanto dentro como fuera de la casa, en las granjas o en el campo. En cuanto a su fisiopatología, estos van a ser, más bien son inhibidores de las enzimas colinesterasas. Entonces van a impedir la degradación de la acetilcolina y estas se van a acumular en las sinapsis nerviosas. Los órganos fosforados, es importante decir que sin tratamiento pueden crear una unión irreversible, es decir, que inactivan permanentemente la acetilcolinesterasa. Este proceso se va a llamar maduración, por lo que puede llevarse desde semanas hasta meses para regenerar estas enzimas. En cuanto a los carbamatos, estos van a tener una unión temporal que puede provocar la reactivación en aproximadamente 24 horas. ¿Qué manifestaciones clínicas nos darán? Pues más que nada, estas dependen de las uniones a las que se dan. En los muscarínicos se da un hemotécnico que se llama, por sus siglas en inglés, es dumbbells, que nos va a dar diarrea o defecación, micción o urination en inglés, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, emesis, lagrimeo y salivación. Cuando hay Yo en los voy a cambiar al nicotínicos... español. En español se llama reas. Diarrea, orinorrea, broncorrea, vomitorrea, lacrimorrea, cialorrea. ¿Ok? Traducir el inglés está muy difícil. En español, las reas no existen en ningún libro. Es una manera hemotécnica en que los residentes de pediatría donde yo estuve analizamos esto y lo tradujimos de esta manera.
y nunca se nos olvidó en la vida, ¿ok? Es las reas: diarrea, orinorrea, broncorrea, vomitorrea, lacrimorrea, cialorrea. Reas. Punto. Los muscarínicos son las reas. Seguro con esa manera no se les olvida. El Dumbbells, de repente, cuando en examen no lo aprenden ni escribir. Además lo escriben mal. ¿Ok? Las reas, estoy seguro que no se olvida. Ok, adelante. En los nicotínicos nos van a dar debilidad muscular, fasciculaciones, temblores, hipoventilación por debilidad diafragmática, hipertensión, taquicardia y arritmias. Y como síntomas graves puede llegar hasta el coma, darnos convulsiones, shock, arritmias e insuficiencia respiratoria. Los síntomas por carbamato suelen ser menos graves, por eso debido a su unión más temporal. En cuanto a su diagnóstico, se va a dar principalmente por anamnesis y en exploración física, ya que los laboratorios o las mediciones de las enzimas pues solamente se dan en las investigaciones, no tienen utilidad clínica. En cuanto a su tratamiento... No, perdón, por eso las reas, porque la anamnesis, eso es lo que voy a buscar. Miren, lo más difícil es hacer el diagnóstico cuando el paciente llega en coma, o en shock o insuficiencia respiratoria, como dijimos, porque los signos son los mismos, cualquiera que lo esté dando. Si lo vamos a ver, primera que vemos que nos puede dar coma o datos de insuficiencia respiratoria. Llevamos una, coma, datos de insuficiencia respiratoria, para que vean que es más difícil hacerlo en el grave a través de la clínica. Si me llega en coma y me trae el frasquito con el nombre, pues ya la hice en menos de un minuto el diagnóstico. ¿Okay? Si me llega con insuficiencia respiratoria y me trae el frasquito, en menos de un minuto ya hicimos el diagnóstico. Y por lo tanto sabremos qué hacer inmediatamente. Ok, adelante. En cuanto a su tratamiento, pues siempre debe iniciarse con una descontaminación básica, que es retirar inmediatamente todas las ropas expuestas y lavar con agua y jabón también la piel. El carbón activado no va a ser útil en estas ocasiones y siempre que lo necesite debe darse en soporte básico con reposición de líquidos y electrolitos, intubación y ventilación si fuera necesario. En caso de la intubación rápida debe evitarse la succinilcolina porque como se metaboliza por las mismas enzimas que ya se inhibieron, pues esto nos puede dar una parálisis prolongada. Sin tratamiento, la intoxicación por organofosforados, pues como ya mencioné, nos va a persistir por semanas o meses. Y incluso con tratamiento pueden haber polineuropatías tardías o síntomas neuropsiquiátricos crónicos, por eso es muy importante tratarla lo más pronto posible. Como antídotos, vamos a tener la atropina y la pralidoxima. La atropina es antagoniza el receptor muscarínico de acetilcolina, por lo que va a ser útil tanto en organofosforados como en carbamatos, mientras que la pralidoxima va a degradar la unión entre los órganos fosforados y la enzima, por lo que solo va a ser útil cuando los órganos fosforados no han realizado todavía la maduración, es decir, antes de que se vuelva permanente la unión. Ok, no le cambio. Entonces el tratamiento hay que dar muy claro. Tratamiento, si es un carbamato, atropina. Tratamiento de lo más pronto posible, si es un organofosforado, es atropina más pralidoxima. La atropina va a evitar la sintomatología nada más. La pralidoxima es la que va a evitar que se haga permanente el enlace y los síntomas persistan por semanas. ¿Okay? Entonces queda muy claro que tengo que usar los dos. Es un organofosforado. De ahí la importancia de reconocer la sustancia. Lo que decíamos, la importancia de reconocer la sustancia es que me permite hacer el tratamiento adecuado según el tipo de sustancia que está ahí aquí. Es otra vez la manera de verlo. ¿Verdad? Porque si lo califico dentro de los carbamatos, solo voy a dar atropina, porque la unión es temporal. 24, 48 horas ya está libre el paciente. Pero si es el otro, entonces no puedo estar con atropina una semana. Tengo que evitar
que se vuelva madura la unión, que se vuelva permanente, y entonces el único que evita, que rompe la unión, la degrada, que rompe la unión de la acetilcolinesterasa o libera la colinesterasa que está unida al organofosforado. Entonces libera del organofosforado la acetilcolinesterasa, ¿ok? Y entonces mi paciente se recupera pronto. Okay. Adelante. Y ya, esta es una tablita de Nelson que nos dice las medidas que debe darse de cada uno. También como insecticidas tenemos a las piretrinas y a los piretroides. Estos van a ser los que se usan dentro del hogar con más comúnmente, específicamente la permetrina. Las piretrinas van a ser derivados de la flor de crisantemo y los piretroides van a ser sus derivados sintéticos de las piretrinas. Estos más que nada se va a dar el contacto por inhalación, absorción dérmica o una ingestión de un alimento contaminado. Su fisiopatología va a ser que prolongan el estado abierto de la conducción del canal de sodio, perdón. En los piretroides, por la forma, ya que son sintéticos, estos tienen mayor probabilidad de toxicidad en los humanos, porque las piretrinas solo se unen a los insectos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, van a provocar reacciones alérgicas como dermatitis, urticaria o incluso anafilaxia, mientras que una exposición aguda nos va a dar síntomas como cefaleas, mareos, temblores, ataxias, pérdida de conciencia y convulsiones. Como tratamiento, como ya mencionamos, siempre la descontaminación inicial, retirar ropa y lavar con agua y jabón. En cuanto a las reacciones alérgicas, se van a manejar, como ya lo hemos visto, con antihistamínicos y corticoides. Y si hay toxicidad sistémica, pues se debe dar medidas de soporte y debe usarse benzodiazepina si es que hay convulsiones. En cuanto a los raticidas, pues estos van a ser compuestos más que nada de la warfarina y las superwarfarinas. La warfarina fue creada en los 40 y después en los 70 las superwarfarinas, estas porque se vio que las ratas ya tenían resistencia a las primeras, entonces se crearon las segundas. En cuanto a su fisiopatología, como ya sabemos, pues van a deprimir la síntesis hepática de los factores dependientes de la vitamina K. Esto es decir que va a producir hemorragias y pueden aumentar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas de la ingestión. Y estos defectos pueden persistir hasta 1 a 3 semanas. Las manifestaciones clínicas, pues más que nada nos puede aparecer sintomáticos o asintomáticos. Asintomáticos van a ser cuando sean cantidades pequeñas y también tras un periodo de latencia de 1 a 3 días pueden aparecer los sangrados como epistaxis, equimosis, petequias, hematomas periarticulares o en glúteos, gingivorragia, hematuria o hemoptisis, lo que igual nos puede llevar a una anemia, taquicardia y si es muy grave, si es muy alta la ingestión, pues shock hipovolémico. Y aquí está la forma en la que podemos tratarlo. Si es más que nada va a ser una ingestión accidental en los pediátricos. Si se sabe la ingesta menor a 15 gramos o si la concentración del producto fue menor a 0.005%, se puede dar carbón activado y se debe tomar el tiempo de protrombina a las 24 a las 48 horas. Si esta es normal, pues no se da vitamina K y se puede dar de alta. Si la ingesta es mayor a 15 gramos o es desconocida, se da tratamiento ambulatorio, puede darse carbón activado y lo mismo, debe tomarse el tiempo de protrombina a las 0, a las 24, 48 y 72 horas. Si esto es normal, pues lo mismo, se le da de alta y no se le da vitamina K. Si los resultados de la protrombina salen anormales, sí se debe dar vitamina K y en caso de sangrado, pues siempre debe darse plasma fresco. En tentativas suicidas más que nada para los adultos y siempre en cualquier cantidad se debe internar, dar el tratamiento y acompañar con ayuda psicológica. Bien. Ok, preguntas sobre raticidas, insecticidas y raticidas. Ok, vaya, adelante. Ahora los hidrocarburos. Los hidrocarburos van a ser un grupo diverso de compuestos orgánicos que consisten principalmente en átomos de carbono y nitrógeno en su formación.
La mayoría son derivados del petróleo y se encuentran en pues, casi todos los productos que tenemos a nuestro alrededor. Se van a dividir en los que nos importan en alifáticos y los halogenados. Los alifáticos van a ser los más importantes, los líquidos, que tienen cadena intermedia de 5 a 19 carbonos. Y estos van a ser aceite para lámparas, combustible de mecheros, queroseno, gasolina. Estos porque se pueden ingerir. Y los halogenados son los pegamentos o gomas, pinturas, solventes, limpiadores en spray, la gasolina también, refrigerantes y propelentes en aerosoles. En cuanto a su fisiopatología, pues esta siempre se va a dar la ingesta del hidrocarburo alifático y esto va a provocar siempre una tos o vómito. Esta tos o vómito se va a aspirar en la mayoría de los casos, lo que nos va a dar la inactivación de los neumocitos de tipo 2, que nos va a llevar a una deficiencia de surfactante. Esto nos va a provocar la neumonitis por aspiración, que es su característica, su cuadro principal. La neumonitis va a ser inversamente proporcional a la viscosidad y directamente proporcional a la volatilidad del compuesto que se consuma, por lo que baja viscosidad y alta volatilidad son los que se distribuyen ampliamente por los pulmones, que son los que ya mencioné, el queroseno, el aceite de lámparas, etc. Es importante destacar que es... A ver, ¿cuál es el que todo el mundo utiliza? Bueno, no todo el mundo. El que en el mundo predomina, incluyendo Yucatán, es altamente volátil y de baja viscosidad. ¿Cuál es el que más se consume en Yucatán con esa característica? Él me dice, parece que todos estudiamos el tema. Es que lo deben saber. Si se equivocan, no pasa nada. El problema es equivocarse a la hora de atender al paciente, acuérdense. Aquí nos podemos equivocar 10, 15 veces, no hay ningún problema. Aprendemos. ¿Cuál es el que más se utiliza? Ay, ay. A ver, retrocédame la diapositiva, a ver si lo puso. Ah, sí lo puso. Está allá. Hasta yo lo veo. De todos estos, ¿cuál es el que más se utiliza? ¿Cuál es el más volátil y de muy baja viscosidad que más se utiliza? Única. ¿Es el gas propano? Hombre, ya no sé. Incluso ya cada vez hay menos las estufas, ya se están poniendo por parrillas eléctricas todas. Ay, hombre, no me digan que no notan cuál es el que más se usa. A ver. Es la gasolina. Claro, por favor, si estamos sobrepasados de vehículos. ¿Sí? Bueno, con la pandemia se supone que se redujo, pero ya estamos otra vez igual que antes. Entonces, el que más se consume es la gasolina, definitivamente. Ok. Adelante, la siguiente. La siguiente. Creo que solo me faltó decir que solo es necesario ingerir pequeñas cantidades, desde 1 milímetro puede darnos un cuadro sintomático. 1 mililitro, perdón. Y también que la neumonitis no se da por absorción cutánea o solo ingestión si no hay aspiración, pero aunque sí puede irritar la mucosa gástrica. En sus manifestaciones clínicas, siempre que se consuma un hidrocarburo, siempre va a haber una depresión del sistema nervioso central leve. Y en este caso, pues nuestro primer hallazgo siempre va a ser la tos.
También pueden mantenerse síntomas respiratorios leves o pueden progresar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda o incluso hasta insuficiencia respiratoria. Y en la mayoría de los casos puede acompañarse de fiebre y leucocitosis. En cuanto a la radiografía, pues nos dice que inicialmente va a ser normal y a las 6 horas pueden observarse alteraciones y dentro de 2 a 3 semanas neumatosales, pero principalmente el diagnóstico pues va a ser clínico. En cuanto a su tratamiento, está contraindicado en todos los casos la provocación del vómito y el lavado gástrico, esto porque hay un riesgo de aspiración en ambos casos. El carbón activado no va a ser útil en estos casos tampoco. Y la profilaxis con corticoides y antibióticos no es útil ya que no se ha probado pues ningún beneficio. Lo que debe hacerse siempre es el soporte respiratorio, ya sea con ventilación mecánica convencional, ventilación de alta frecuencia, oxigenación con membrana extracorpórea. Ok, antes que le cambie. Entonces, primero, otro que se va a manifestar como insuficiencia respiratoria. Si a mí me llega un paciente con insuficiencia respiratoria, pues no voy a saber si fue que vino. Pues ¿okay? Porque dos se me pueden presentar con insuficiencia respiratoria. ¿Okay? Por eso es la importancia, insistiremos en identificar cuál fue la sustancia. ¿Okay? Segundo, el paciente me puede llegar asintomático o sintomático, porque no sabemos qué cantidad fue la que se broncoaspiró. Nadie la puede medir, mucho menos el paciente. Y cuando te llega tampoco vas a medir la cantidad. Así es que por ley tiene que ser en base a la clínica y el control radiológico. Se sabe que las lesiones radiológicas pueden aparecer antes incluso que la manifestación clínica. ¿Okay? Por eso hay quien dice hay que hacer una radiografía inicial. Si sale normal, hay que esperar 6 horas y repetirla. Si sale anormal, ya no tienes que repetir nada más. Este va a empezar con síntomas. ¿Okay? 3. Otra, además de la ingestión de ácidos, de la ingestión de álcalis, la intoxicación por hidrofuros es otra en la que están contraindicadas todas las indicaciones que dijimos que normalmente hace la familia y está contraindicado el lavado gástrico en los hospitales. ¿Okay? Por eso si no es automática la decisión. La decisión debe basarse en la identificación de la sustancia, porque ahorita vamos a seguir viendo que hay varias sustancias en las cuales no debe realizarse lo que habitualmente podemos pensar que puede ayudar o que ayuda en otro tipo de intoxicaciones o en otro tipo de sustancias ingeridas. Ok, la siguiente. Y en cuanto a los hidrocarburos halogenados, estos van a ser los que se inhalan y esto es una problemática mayor en adolescentes. En cuanto a su fisiopatología, estos sensibilizan el miocardio a los efectos de las catecolaminas endógenas, y un abuso crónico puede llevar a atrofia cerebral, cambios neuropsicológicos, neuropatía periférica y enfermedad renal. En sus manifestaciones clínicas, pues nos va a dar arritmias ventriculares que van a ser refractarias al tratamiento convencional, por lo que puede haber una muerte súbita tras la inhalación. Y la inhalación repetida de tuoleno específicamente nos da acidosis tubular renal de tipo 4. Y el tratamiento, pues siempre que haya arritmia, van a ser los beta bloqueantes. Esto lo vimos en la Ciudad de México, nosotros lo veíamos en los niños de la calle incluso, niños ya de 9 años en adelante, ¿verdad? Preadolescentes y adolescentes, que los niños de la calle inhalaban en unas bolsas de papel, ¿no? Echaban el cemento plástico, como que usan los zapateros, ¿okay? Y se dan las inhalaciones, ¿verdad? Y veíamos pues, todos estos cambios de lesión cerebral, neuropatía periférica, enfermedad renal, etc. Y las manifestaciones cardíacas, como aquí se menciona, porque venían inhalando, ¿okay? En un momento dado, pues era la, por así decir, la droga más económica que podían conseguir ellos, que es
el cemento, la goma, el nombre que ustedes conozcan, que lo conocíamos nosotros como el cemento, pero era el cemento plástico, ¿verdad? Que se utiliza como pegamento. Ok. La siguiente. Entonces, ¿cómo puede llegar el paciente? Ok, otra vez asintomático, sintomático. Si es asintomático, se efectúa el REC porque los cambios en ella pueden preceder a los síntomas. Si es normal, ya dijimos, vigilar 4 a 6 horas. Y si permanece asintomático, se va de alta, es decir, que aunque haya broncoaspirado, no aspiró la cantidad suficiente para que se presente una neumonitis. ¿Okay? La neumonitis es química, por lo que eso dicen no tiene nada que hacer los antibióticos. No es infecciosa, es química. Y si es anormal, se tiene que hospitalizar porque va a presentar síntomas. Y si es sintomático, se efectúa la RX para evaluar la extensión. ¿Sí? Qué tan extensa está la lesión, ¿verdad? Y se debe hospitalizar pues, mínimo por 24 horas. La siguiente. En general, ¿qué datos complementarios es necesario obtener? Ya decíamos, el tiempo transcurrido desde la ingestión, porque va a influir sobre la toma de decisiones. La severidad, porque va a ser todo lo que puede requerir mi paciente. Son 3 las que nos manifiestan la severidad, como ya vimos: afectación neurológica o que esté en coma el paciente, el compromiso respiratorio manifestado por grados no de dificultad, sino de insuficiencia respiratoria, que es diferente. La insuficiencia respiratoria se clasifica de 2 maneras, la 1 y la 2. La 1 es aquella en la cual solo tengo depletado mi oxígeno y por lo tanto con oxígeno me manejas. Y la otra es cuando yo estoy reteniendo ya CO2. ¿Okay? ¿Por qué es más severo cuando ya retengo CO2 y no cuando solo me falta oxígeno? Cuando solo hago hipoxemia. ¿Alguien me puede decir? Fisiólogos, me dieron en fisiología. Tiene que ver con la capacidad de difusión. ¿Alguien se acuerda? Dios se habrá de confesar. Si no se acuerdan de RCP, que fue el primer tema que vimos en este curso, y estoy pidiendo que se acuerden de fisiología, imagínense. Pero es otra vez para establecer que todo lo que vimos necesitamos haberlo aprendido para poder comprender el porqué de cada una de las enfermedades y problemáticas que estamos viendo y cómo la vamos a abordar en su manejo científicamente. Si no, pues estamos haciendo medicina empírica, igual que los merolicos. ¿Alguien ya? ¿Qué tan difusible es el oxígeno con respecto al CO2? ¿Alguien se acuerda? Es 20 veces más difusible el oxígeno con respecto al CO2, de tal manera que cuando yo ya no puedo eliminar CO2, tengo 20 veces más lesión que cuando no puedo incorporar oxígeno. Es clara la relación, por eso cuando solo está afectada la capacidad de oxígeno, pues me das oxígeno y ya estuvo, se le llama tipo 1. La tipo 2 es cuando además de haber perdido ya perdí la capacidad de eliminar CO2 y retengo CO2 y eso no se me soluciona con oxígeno. Requiero ventilación mecánica, requiero ayuda mecánica que me ayude a eliminar ese CO2. ¿Okay? Entonces, uno se maneja con solo suplemento de oxígeno y la otra se maneja con ventilación mecánica más por incremento de oxígeno. ¿Okay? Sitio para la acción. Cuando está indicado, el domicilio, provocar el vómito, dar leche.
en el hospital cuándo hacer el lavado gástrico y cuándo utilizar el carbón activado, que son las dos medidas caseras más frecuentes y las dos medidas de hospital más frecuentemente utilizadas. Y la última pregunta que tenemos que saber, ¿hay antídoto o antagonista? ¿Cuál es? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Por qué vía? ¿Y por cuánto tiempo? Como cualquier medicamento. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuánto hay que dar en este paciente? ¿Por qué vía hay que dárselo y por cuánto tiempo? No ha cambiado nada. Nada más cambia que estamos usando uno que clasificamos como antídoto o antagonista. Nada más. La siguiente. Ah, ya estuvo, fue la última. ¿Dudas, preguntas? Gracias, podemos quitar esta presentación y empezar a poner la otra. Hasta donde lleguemos a la otra. ¿Preguntas? Pues, si ustedes no me preguntan, luego empiezo a preguntar yo. Me dan chance de que sea yo el que pregunte. ¿Okay? Acuérdense, la pregunta puede ser de anatomía, puede ser de fisiología, puede ser de bioquímica, puede ser de métodos y técnicas, puede ser de todo lo que hemos visto, porque todo eso es necesario para hacer medicina científica. Todo lo visto anteriormente, claro, no vamos a usar aquí en pediatría lo visto en ginecobstetricia, queda muy claro. Quédense tranquilitos, a menos que sea un adolescente. Porque si me llega un adolescente, ¿qué cree? Tengo que incluir en mi diagnóstico diferencial las patologías ginecobstétricas. Adelante, Carla. Creo que Carla comienza o no sé si. Mauricio, Carla, pero... Adelante. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de las intoxicaciones medicamentosas de la edad pediátrica. Y ahí está. Bueno, empezando con los antihistamínicos, pues es un grupo ampliamente utilizado de medicamentos en la población en general y pues por obvias razones, pues es de importancia en la edad pediátrica. Pues nada más recordar que los antihistamínicos pues van a inhibir los efectos de la histamina, actuando específicamente sobre sus receptores. Y estos antihistamínicos pues también sabemos que se usan mayormente para las alergias. Se van a clasificar en dos grupos, en primera y segunda generación, igual conocidos como clásicos o sedantes o no sedantes. De la primera generación, pues el más, digamos, el más popular, el que más es distribuido, pues la difenhidramina, la que vemos normalmente en los compuestos. Y de la segunda generación o no sedantes, pues encontramos la loratadina. Pero pues también hay otros medicamentos de las mismas familias, pero pues pues se encuentran también en el mercado, pero pues no son tan comunes. De la primera generación, el cuadro de toxicidad, de toxicidad que se puede presentar. Pues sonido. Perdimos a Mauricio. Creo que se fue su internet. Ya no lo quedó. No, sí está eso. Sonido se fue. Estaba prendido su micrófono. Está prendido su micrófono, pero no se oye. Mauricio, ¿tú nos oirá él? Hay dos que no veo, ¿verdad? Que son la cetiricina y la desloratadina. Está loratadina. Ya se me escucha. Ok, ya. El internet, perdón.
Y bueno, como decía, fundamentalmente neurológicos, como un cuadro de somnolencia, agitación, convulsiones, y también se puede presentar un síndrome anticolinérgico, con sequedad de las mucosas, retención urinaria, taquicardia, rubor, alucinaciones y agitación. Y para la segunda generación, en donde encontramos la loratadina, principalmente van a ser alteraciones de ritmo cardíaco, sobre todo graves como fibrilaciones o taquicardias, pero pues se va de obviamente esta parte neurológica que encontramos en la primera generación. Y bueno, del tratamiento, pues encontramos, como lo hemos estado viendo, anteriormente va a haber un tratamiento de descontaminación o eliminación, donde de igual forma es de forma típica el uso de carbón activado, sobre todo en esos que vamos a estar viendo en este grupo de medicamentos, pues se usa mucho el carbón activado. Y el lavado gástrico se da como una opción, pero no es recomendado y sobre todo se usa o se considera en una ingestión letal. El tratamiento específico pues va más a lo que es el cuadro de la toxicidad, va para cada síntoma, como igual hemos estado mencionando, se ha estado bien en los pasados, en las pasadas presentaciones. En este grupo de antihistamínicos es muy importante la monitorización cardíaca continua. Para cuando se presentan convulsiones o agitaciones, se puede usar benzodiazepinas. Para un cuadro de hipotensión, se pueden usar fluidos isotónicos como suero o Ringer lactato. Para intoxicaciones graves, se menciona que se puede usar una fisostigmina, que es como un antídoto que se puede usar a dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por dosis, pero pues generalmente no se dan esas intoxicaciones graves. Y para el tratamiento de las arritmias que se pueden presentar, sobre todo como ya vimos en el grupo de la segunda generación, pues se trata de acuerdo a la arritmia que se esté presentando. ¿Puedes cambiar, Carla, porfa? Voy a tomar el control. ¿Ya se cambió? Se retrocedió. ¿La retrocediste? Avanza la una. ¿Está en antitusígenos? No, se retrocedió una a tratamiento de... Tienes que avanzar una. Se mueve, está congelada. Regresó Carla. Carla ya la cambió. Adelante. Adelante, Mauricio. Es que a mí me sigue saliendo el tratamiento de antihistamínicos. No sé por qué. Ok, ya está, ya la cambió Carla. Adelante. Bueno, en antitusígenos, pues vemos también que hay dos familias. Una se va a clasificar como con actividad opioide y otro con sin actividad opioide, perdón. Los de actividad opioide van a actuar a nivel central, donde van a controlar pues el centro donde se regula el reflejo de la tos. Y se menciona que van a producir síntomas con dosis de 1 miligramo por kilo y una parada o depresión respiratoria con 5 miligramos por kilo aproximadamente. En este grupo encontramos principalmente o de forma más popular lo que es la codeína, pero igual está la hidrocodeína, metadona y morfina. Todas ya no existen en los jarabes pediátricos, quede claro. Si ninguna de estas está en jarabes pediátricos. Bueno, para niños no hay ninguna presentación que contenga esto. Es exclusivamente los de abajo, a los antitusígenos para niños. En las tabletas, para adultos, entonces sí podemos saber y a veces se puede caer en manos del niño. Adelante, Mauricio. Y bueno, los de sin actividad opioide, pues estos van a
por carecer de esta actividad mayormente opioide, van a tener su efecto a nivel de las terminaciones nerviosas y sobre todo van a tener un mecanismo de inhibir la recaptación de serotonina. La clínica de ese grupo de medicamentos va a estar más relacionada con la dosis que se vaya a tomar. Y de acá resalta pues es el dextrometorfano, que pues se ven varios compuestos, sobre todo en anticatarrales, y por ello igual la importancia de que pues es muy común. Y bueno, de los grupos de los antitussígenos con actividad opioide, se mencionaba en un manual la tríada diagnóstica como depresión del sensorio, respiración superficial y pupilas puntiformes. Pero igual otros síntomas que pueden aparecer son náuseas, vómitos, espasmos abdominales e incluso convulsiones. Por otro lado, en los medicamentos sin actividad opioide, como ya mencionábamos, va a estar relacionada con la dosis administrada y pues se mencionaba como una dosis de 200 a 600 miligramos, una aparición de alucinaciones y mayor a 600 hasta 1500 miligramos, efectos anestésicos, alteraciones de la conducta, psicosis, alucinaciones, ataxias, distonías, hiperexcitabilidad, etcétera. ¿Ya le cambió Carla? Sí. El tratamiento es un tratamiento específico, como ya mencionábamos, que en caso de la depresión respiratoria está la naloxona. Para niños y para adolescentes, pues las dosis que ahí les pongo, que se mencionaban en el manual. Y para el síndrome serotonínico, sobre todo para los sin actividad opioide, pues se trata igual cada síntoma de forma individualizada, tanto para la fiebre como agitación y convulsiones con diazepam o lorazepam, y la hipotensión a su vez también con suero, o se puede valorar el uso de aminas vasoactivas. Y de igual forma para descontaminación, el carbón activado y el lavado gástrico como una opción, pero de igual forma no es recomendado o no es de uso de indicación común. Sí. Bien. Y bueno, de los AINES, pues igual es un grupo de medicamentos ampliamente utilizados. La mayoría de las toxicidades de este grupo de antiinflamatorios no esteroideos, pues se va a dar sobre todo en los que van a inhibir la COX-1, pero igual los que inhiben la COX-2 de forma específica pueden causar cuadros de toxicidad, sobre todo a altas dosis. Pues como vemos ahí, pues hay un montón de AINES que encontramos, tanto el paracetamol que pues no es como característico de los AINES, pero se considera dentro del grupo D. Y pues las manifestaciones clínicas pues son bastantes dependiendo del sistema que estemos abarcando o tratando de enfocarnos a. Y pues hay varios de los efectos tóxicos o efectos adversos que ya tenemos conocimiento de, como gastrointestinales, como hemorragias, ulceraciones y demás, pero pues el cuadro que se puede llegar a presentar pues es muy amplio y sobre todo, sí, muy amplio y con bastantes signos y síntomas. Para el tratamiento, pues se maneja básicamente de la misma forma. Se menciona una medida de estabilización siempre y de vigilancia, la descontaminación, el uso con carbón activado en dosis única o el lavado gástrico en intoxicación masiva, sobre todo en la primera hora. La fluidoterapia, sobre todo para corregir anomalías electrolíticas y una acidosis metabólica severa que se pueda presentar. Y el tratamiento de soporte o el específico que hemos estado viendo, pues es dependiendo de cada síntoma o signo que se pueda presentar, como convulsiones, hipotensión o la protección gástrica en esos casos, como que se puede presentar, que se puede utilizar más bien inhibidores de la bomba de protones. Y criterios de ingreso que mencionaba, pues también mencionan pacientes sintomáticos, pacientes con hemorragias intestinales, hematemesis o guayacopositivas. Se requieren ingresar, sobre todo para la evaluación endoscópica, y también pacientes con acidosis, fallo renal y con alteraciones de la conciencia. Ok.
No, no, estás bien allá. Yo voy a hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues yo hago la pregunta. ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, va. Si ustedes ingieren una sustancia líquida, ¿cuánto tiempo permanece en el estómago? Fisiólogos. Por experiencia, ¿cuánto tiempo permanece en el estómago algo líquido que tome? Mónica. Alrededor de media hora, 30 minutos. Así es. ¿Y el sólido? Pregunta abierta. Edwin. Alrededor de 1 hora. Así es correcto. Ok. Por eso ahí está muy claro. Cuando esté indicado el lavado gástrico, la pregunta que debo hacer, ¿cuánto tiempo hace que lleva de la ingestión? ¿Y qué fue lo que ingirió? ¿Era líquido o era sólido? Si era líquido y ya pasó 1 hora, ¿para qué demonios hacemos el lavado gástrico? Ya no hay nada para sacar del estómago e impedir la absorción, porque lo que busca el lavado gástrico es impedir la absorción de más cantidad para que yo no tenga síntomas graves. ¿Ok? Entonces, fíjense, la aplicabilidad es diferente. Está indicado, hazle lavado gástrico. No, pero ¿cuánto tiempo ya pasó? ¿Y qué tipo de materia? Fue líquido, ya pasó más de media hora. Es una pérdida de tiempo y es una agresión, porque me van a pasar una sonda nasogástrica o orogástrica, pero es una agresión, es un tratamiento invasivo. El lavado gástrico es un manejo invasivo, no se trata de invadir a los niños, si no es necesario. ¿Okay? Y si es un sólido, ya pasaron, hace 2 horas, ¿o ya para qué? No vas a obtener nada en el estómago, es lavado gástrico, no es lavado intestinal, es lavado gástrico. La sustancia para que yo pueda retirarla, funcione mi lavado gástrico, tiene que estar en el estómago. Si ya no está en el estómago, pues ¿qué crees? No se requiere, aunque se pueda usar el lavado. Aquí lo escribieron bien. Debiera decir si es líquido en la primera media hora y si es sólido en la primera hora. Aquí a lo mejor, como estoy hablando de AINES, pero hay AINES líquidos. Entre 30 y 1 hora si es líquido y entre hora y media si es sólido, para decir así. Porque hay líquidos muy líquidos, como son los jarabes, y hay líquidos más específicos, como son las suspensiones, ¿verdad? Que vienen espesas algunas. Ok, y en esa, pues a lo mejor 40, 45 minutos todavía puedo rescatar algo. Pero la verdad, después de la hora, no vas a rescatar nada. Digo, entre 30 y 40 minutos me queda la duda. ¿Dónde voy a encontrar es antes de 30 minutos? En la primera media hora. Líquidos de suspensión. Y sólidos, pues tengo el doble de tiempo. Hora y media. ¿Ok? Ahora sí, la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la intoxicación por benzodiazepinas, pero primero vamos a recordar que son un grupo de medicamentos psicotrópicos. Esto quiere decir que trabajan en el sistema nervioso central con una gran variedad de efectos terapéuticos, y estos efectos pueden ser sedantes, hipnóticos, anticonvulsivos, ansiolíticos, etc.
Las intoxicaciones suelen ocurrir de diversas maneras. Si es una intoxicación por un accidente, la persona intoxicada suele ser un niño menor de 5 años. Los adolescentes y jóvenes que sufren de trastornos psicoafectivos, como lo son la depresión o el trastorno bipolar, usualmente consumen este medicamento en un intento suicida. Y también puede ocurrir sobredosis durante el uso recreativo. Los medicamentos se pueden conseguir en el hogar, en la escuela o en los lugares de recreación. Es por eso que es muy importante mantener estos medicamentos en un lugar seguro en el hogar. Y pues el mecanismo de acción es que la benzodiazepina va a actuar principalmente en el sistema reticular ascendente del tallo cerebral, y este sistema reticular es el que controla el ciclo vigilia-sueño, y pues mediante la potenciación de los efectos inhibitorios del GABA es que va a provocar la sedación y la hipnosis. El sitio de unión de la benzodiazepina es en la subunidad alfa-gamma del receptor GABA-A, y cuando la sobredosis en el sistema reticular es muy fuerte, igual se puede agregar depresión en la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Entre las manifestaciones clínicas que se pueden encontrar, la más importante en los pacientes pediátricos es la ataxia, ya que se va a encontrar en 90% de los casos de intoxicaciones en niños. La agitación paradójica es importante conocerla, ya que el cuadro que se conoce de los pacientes con intoxicación de benzodiazepinas es que hay somnolencia, letargo o incluso coma, pero cuando ya va a pasar a un coma profundo, en intoxicaciones severas, lo que pasa es que el paciente inicia a agitarse paradójicamente. Así que si el paciente se nota agitado, esto no es un signo muy bueno, ya que se refiere a que la intoxicación es bastante severa. Igualmente se menciona que hay depresión respiratoria e hipotensión, sin embargo, este es infrecuente en los niños. Y pues ahí están otros signos y síntomas que se pueden observar en los cuadros, en el cuadro de intoxicación. En el diagnóstico precoz, el diagnóstico realmente es clínico, y el perfil clínico del paciente es un paciente que se encontraba sano previamente y de la nada presentó un deterioro neurológico sin alguna causa explicable. Lo que se tiene que hacer cuando se llega a urgencias es la detección de benzodiazepinas en sangre u orina. También se tiene que realizar un examen del nivel de glucosa para descartar una posible hipoglucemia. Se tienen que medir los niveles de etanol, ácido acetil salicílico y paracetamol en sangre, ya que muchas veces, especialmente en el uso recreativo o en el intento suicida, la persona consume distintos medicamentos, así que puede haber una coingestión. También se tiene que realizar un electrocardiograma, ya que el electrocardiograma nos puede decir si hay alguna u otra coingestión de algún medicamento que cause arritmias. La gasometría arterial está indicada únicamente para aquellos pacientes con depresión respiratoria, y también si el caso fue por un intento suicida, se tiene que monitorear los electrolitos séricos, la prueba de la función hepática, el BUN, y se tiene que realizar una prueba de depuración de la creatinina. Y pues para el tratamiento específico, o sea, el antídoto que se va a utilizar con una intoxicación de las benzodiazepinas es el flumazenil. La GPC menciona que es 0.01 miligramos por kilogramo por minuto hasta obtener una respuesta, y después se va a poder continuar con 0.001 miligramos por kilogramo por hora hasta obtener mejoría. Mientras que el Nelson dice que el esquema de manejo va a ser 0.2 miligramos durante 30 segundos, y si la respuesta es inadecuada, se puede repetir cada minuto hasta alcanzar máximo 1 miligramo. También el tratamiento no específico va a ser de soporte, y lo que se va a querer es mantener las vías aéreas permeables. En caso que la depresión respiratoria sea severa, se va a intubar endotraquealmente, y también tiene que haber apoyo circulatorio mediante la corrección de la deshidratación e hipotensión, y también hay que mantener al paciente en una temperatura corporal adecuada.
Se va a considerar lavado gástrico si el ingreso al hospital es dentro de las primeras 4 horas después de la ingestión. E igualmente se va a poder consumir carbón activado en monodosis. La GPC menciona que es una dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo por dosis, máximo 100 gramos. Y el carbón activado va a ayudar a absorber el medicamento que fue ingerido. No le cambie. La razón de esto en benzodiazepinas es porque uno de los efectos es que retarda el vaciamiento gástrico. Entonces las tabletas la pueden encontrar hasta el doble de tiempo después que lo que acabamos de mencionar. Pero si el otro le iba a dar entre 1,5 y 2 horas, pues entonces le puedo dar el doble. Entre 3, 4 horas todavía puedo encontrar tabletas. ¿Cuál es el requisito entonces para el calibre de la sonda nasogástrica? De acuerdo con esto que acabamos de hacer, si lo que ingiero son tabletas o cápsulas, ¿cuál es el calibre de la sonda nasogástrica que se debe utilizar? No, ¿cuál se les ocurre? ¿Qué tan gruesa debe ser la sonda nasogástrica? Es un niño. Para que yo no lo lastime, pues le voy a poner una sonda delgadita. No te sirve de nada. Entonces te sirve si la que ingirió es líquido. Pero si lo que ingirió son tabletas, tiene que ser orogástrica porque la sonda debe ser con suficientemente calibre para que pase la tableta que se tragó. Porque yo voy a extraer lo más rápidamente posible las tabletas que todavía están en el estómago. Pueden ser medias tabletas o tabletas enteras, pero el calibre tiene que ser de la tableta entera. Porque si hay enteras que sean capaces de pasar a través de la sonda, ¿sí? El diámetro tiene que ser más amplio que el del tamaño de la tableta, si no, no va a pasar. Si yo le pongo una sonda delgadita, pues no va a salir nada del medicamento, porque el medicamento está en tableta o fragmentos de tabletas. ¿Okay? Entonces, hay tabletas pequeñitas, pueden pasar con una sonda de diámetro tan amplio, pero si la tableta es tableta grande, pues entonces tiene que ser una sonda generosa. Por eso tendría que ser lavado gástrico, pero a través de una sonda orogástrica. ¿Okay? Adelante, la siguiente. Y bueno, ahorita vamos a pasar a los barbitúricos. Y los barbitúricos es un grupo de medicamentos que también son psicotrópicos y tienen una gran variedad de efectos terapéuticos, como lo son los hipnóticos y los sedantes, pero presenta un gran potencial de dependencia y también de efectos adversos severos, y por eso ha caído en desuso. Una de las razones principales es que el margen de seguridad de los barbitúricos es muy estrecho, así que pues es muy sencillo que las personas lleguen a intoxicarse, incluso cuando le están tomando como ellos creen que el doctor las indicó. Las intoxicaciones también suelen ocurrir debido a accidentes, usualmente en niños menores de 5 años, intentos suicidas en jóvenes y en adolescentes, y sobredosis durante el uso recreativo o el uso terapéutico. Y estos medicamentos se pueden encontrar en el hogar, la escuela o en los lugares de recreación. La farmacología es muy similar a la de las benzodiazepinas, pero los barbitúricos se van a unir al mismo receptor que las benzodiazepinas, pero se van a unir a una subunidad distinta. Mientras que la benzodiazepina se unía a la porción alfa-gamma, los barbitúricos se van a unir a las subunidades alfa-beta. Y lo que van a hacer es que van a potenciar el efecto del GABA mediante el aumento del tiempo de la apertura de los canales de cloro. Y realmente a dosis altas se pueden llegar a comportar como agonistas GABAérgicos. Esto quiere decir de que van a tener los mismos efectos que el GABA sin que haya necesidad que haya GABA presente. Y pues también tiene efectos periféricos, por lo cual durante una sobredosis pueden existir manifestaciones como la depresión miocárdica, respiratoria y gastrointestinal, y también debilidad muscular.
Las manifestaciones clínicas, cuando es una intoxicación leve, el paciente llega con letargia, ataxia y vértigo, pero en las intoxicaciones graves puede llegar un paciente con coma, hipotermia, va a haber una depresión o incluso ausencia de los reflejos osteotendinosos, va a haber una depresión respiratoria severa, apnea e hipoxia, e incluso se puede dar un síndrome de dificultad respiratoria. También existe el choque por intoxicación de barbitúricos, así de que hay tratamiento específico para esto. Y algo importante son las ampollas barbitúricas, que son específicas para este síndrome. Y las ampollas son estas que se pueden observar aquí. El diagnóstico también es clínico y pues el paciente, la manera en la que suelen llegar los pacientes es que es un paciente sano, que se encontraba sano y de la nada presentó un deterioro neurológico y no hay una explicación aparente. Niveles de más de 35 miligramos por litro en barbitúricos de corta acción y más de 90 miligramos por litro en barbitúricos de larga acción traen consigo un pronóstico desfavorable. Es por eso que es importante determinar y detectar los barbitúricos en sangre y orina. Se sigue un esquema de manejo muy similar que las benzodiazepinas y también se tiene que detectar los niveles de etanol, ácido acetil salicílico y paracetamol en sangre para descartar que haya una congestión. La gasometría arterial se va a realizar en aquellos pacientes con depresión respiratoria o probable acidosis metabólica y también se puede realizar un nivel de ácido láctico sérico si se sospecha que existe una hipoperfusión celular. Igualmente, se puede realizar una biometría hemática, electrolitos, prueba de depuración de creatinina y nivel de glucosa para el diagnóstico diferencial. Pero pues no son completamente necesarios si ya se tiene asegurado de que es una intoxicación por barbitúricos. Algo importante de los barbitúricos es que, a diferencia de las benzodiazepinas, no existe un antídoto como tal para este grupo de medicamentos. Así que el manejo va a ser básicamente de soporte. Lo más cercano a un antídoto es la alcalinización urinaria, pero solamente se puede llevar a cabo con ciertos barbitúricos como el fenobarbital. La GPC menciona que para realizar la alcalinización urinaria se va a requerir de bicarbonato de sodio de 1 a 3 mil equivalentes por kilogramos por día, mientras que el Martínez menciona que el esquema va a ser 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo de bicarbonato como bolo intravenoso para luego iniciar infusión de 1 litro de solución glucosada más 2 a 3 ampolletas de bicarbonato sódico. Lo que pasa aquí es que pues el pH de la orina pasa de 7 a 8 y ayuda a excretar los barbitúricos. Pues el carbón activado también se puede utilizar como con el mismo esquema que las benzodiazepinas. La GPC la recomienda en monodosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo por dosis, pero también se puede dar en dosis múltiples. Sin embargo, no está tan recomendado. El Martínez recomienda utilizar una dosis única, pero no especifica la cantidad exacta. Y como tratamiento de sostén es básicamente el mismo, mantener vías aéreas permeables. Si hay depresión respiratoria severa, se puede hacer una intubación endotraqueal. El apoyo circulatorio va a ser mediante la corrección de la deshidratación y la hipotensión y mantener una temperatura corporal adecuada. En caso de que haya choque, se va a colocar un catéter venoso central para manejarlo de una manera específica. Y pues considerar lavado gástrico si se ingresa al hospital las primeras 4 horas después de la ingestión. Por la misma razón que las benzodiazepinas retrasan el vaciamiento gástrico. Ambas son capaces de retrasar el vaciamiento gástrico y por lo tanto todavía puede encontrar el medicamento en el estómago en el doble del tiempo que el anticuerpo. Así es. Ahí está, adelante. Y pues en la prevención
de las intoxicaciones, se tiene que evitar la prescripción de estos medicamentos a individuos emocionalmente inestables o a pacientes con antecedentes de farmacodependencia. Si se llegan a prescribir, entonces hay que, bueno, no nos podemos asegurar de esto, pero pues se recomendaría que alguien más es que diera el medicamento al paciente, que ellos no tengan el medicamento consigo. Y también hay que asegurar el almacenamiento adecuado de los medicamentos en caso de ser prescritos. En rehabilitación, esta va a ser necesaria en aquellos pacientes donde la hipoxia haya dejado secuelas. Se requiere de una atención especializada a personas farmacodependientes y también atención psicológica y psiquiátrica en pacientes después de un intento suicida. Y después tenemos la intoxicación por anticolinérgicos. Este es un grupo de medicamentos cuya función es el bloqueo de la acetilcolina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. De manera coloquial, podría decirse, anticolinérgicos suele referirse únicamente a agentes antimuscarínicos y se ha observado una relación dosis-efecto. Mientras más del medicamento haya, los signos y síntomas van a ser peores. La intoxicación se va a presentar principalmente en lactantes y preescolares y se suele dar por iatrogenia por prescripción inadecuada y la automedicación por parte de los padres y familiares. Las manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central es agitación, alucinaciones, somnolencia, convulsiones e incluso coma, mientras que en el sistema nervioso periférico la presentación es bastante característica, ya que el paciente va a llegar con piel seca y caliente, mucosas secas, rubicundez facial, midriasis y visión borrosa, hipertermia y taquicardia, puede haber retención urinaria y la disminución de la peristalsis puede progresar a ilioparalítico. Ok. El mnemotécnico es que da todo lo contrario que daban los organofosforados. ¿Se acuerdan? Los organofosforados daban las reas y esta es la secorrea. Se te seca la piel, se te secan las mucosas, no tienes lágrimas, no orinas, es decir, te hace retención urinaria y no tienes, desde luego, diarreas, tienes estreñimiento, o incluso distensión porque llegas al hilo paralítico. Entonces, para no olvidarse, es una secorrea. ¿Okay? Entonces, es la manera práctica de tener en mnemotécnico la sintomatología que me voy a encontrar principalmente en una, como los organofosforados, de la que me voy a encontrar por los anticolinérgicos. Acuérdense que las familias consideran el dolor abdominal o el dolor cólico y recurren a estos medicamentos incluso por su cuenta, aunque se trate de niños, aunque nosotros ya sabemos que no se trata de inhibir el movimiento intestinal porque nos está ayudando el movimiento intestinal a eliminar la problemática o como reacción a lo que me está produciendo daño en el intestino y por eso tengo la diarrea. ¿Okay? Y el dolor abdominal, me preguntan, ¿con qué le voy a tratar el dolor cólico que tiene? Porque tiene dolor cólico, para ellos esos son anticolinérgicos, son anticólicos. No la asocian como nosotros a la sustancia, sino la asocian a la palabra cólico. Todo dolor abdominal lo consideran cólico. ¿Okay? Y entonces el anticolinérgico, aunque le usemos el nombre a ese, de todos los medicamentos que se utilizan para esto, pues entonces se les antoja que es el que debe dársela a su niño. Y eso es totalmente inadecuado. Para el dolor, ¿cuál debe ser usado? Que todo el mundo tiene en sus casas, bueno, la mayoría. Para el dolor de lo que fuera. Para dolor de oído, para dolor de cabeza, para dolor de músculos, para dolor de abdomen, para dolor de lo que ustedes quieran. ¿El paracetamol? Así es, Andrés, claro. Es el paracetamol. ¿Okay? El uso de otros más potentes, pues va a depender de si ya no hay una contraindicación para utilizarlos y si no es suficiente el paracetamol para el control y el dolor.
¿verdad? Porque los hay diferentes analgésicos que podemos usar en un momento dado, pero que ya tenemos que tener bien caracterizado cuál es el diagnóstico y qué lo está dando, ¿verdad? Si el dolor es postquirúrgico, etcétera, cuándo lo puedo utilizar. Pero el que puedo utilizar sin importar qué tipo de dolor se trata, porque es para dolor, aunque sea dolor cólico. Quítale el dolor, no le quites el cólico, porque el cólico te está ayudando a tratar de eliminar lo que está alterando el intestino. Pues quítale el dolor. ¿Okay? Es que le tiene cólico, tiene dolor cólico. Acuérdense, la palabra es dolor, tiene dolor. Un analgésico. El analgésico de primera línea por excelencia, ¿okay? Porque ni siquiera comparte el mecanismo de acción que los demás AINES, aunque farmacológicamente esté incluido dentro del grupo de los AINES, no es un AINE verdadero porque su principal mecanismo de acción no es inhibir ni la COX-1 ni la COX-2. La siguiente. Y pues el diagnóstico de las intoxicaciones por anticolinérgicos suele ser meramente clínico, ya que se ha observado que la cuantificación del medicamento en sangre no muestra una utilidad en el manejo. Se tiene que medir los niveles de etanol, ácido acetil salicílico y paracetamol en sangre para descartar o confirmar coingestiones. También es una buena idea realizar una radiografía posterior y lateral del abdomen en pie para confirmar o descartar hilio paralítico. Los niveles de creatinina fosfocinasa pueden diagnosticar rhabdomiólisis por agitación psicomotora, por lo cual si el paciente presenta convulsiones, sería buena idea realizar este examen. El electrocardiograma se realiza ya que ciertos colinérgicos se asocian a alteraciones, por lo que puede confirmar una intoxicación por anticolinérgicos. La química sanguínea, el análisis electrolítico y los niveles de glucosa sirven para el descarte de otras posibles enfermedades que causen un cuadro similar, y la gasometría arterial es recomendada en aquellos pacientes tratados con bicarbonato de sodio. Ok. Fíjense la contradicción. Pasen anterior. Nos dicen que es clínico y luego nos dicen que hay que hacer 20 estudios. No, okay, es clínico. Y de acuerdo a lo que pueda tener mi paciente, ya sea porque tengo un dato al interrogatorio que me dijo que fueron varias sustancias las ingirió, o me dice que la presentación de que la tomó venía combinada con otras sustancias. ¿Okay? No era exclusivamente el anticolinérgico solo, porque hay combinaciones. ¿Verdad? Y si ya tengo el diagnóstico, mi paciente está distendido con peristalsis abolida y no tiene datos de irritación peritoneal, pues lo más probable es que sea un hilio paralítico. La radiografía no me sirve. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que todavía están, pero que no están hechas con base al juicio clínico. ¿Ok? Si yo tengo la clínica suficiente para sustentarlo, no necesito que otro me diga si lo tiene o no. ¿Ok? Si ustedes observan los niveles de creatinina y fosfoquinasa, ok, solo igual si sospecho porque tiene una agitación psicomotora que hay un probabilidad de rhabdomiólisis. Tendría yo que saber cuál es la sintomatología con la cual debo sospechar que pueda haber una rhabdomiólisis. Igual, ¿verdad? Tengo manifestaciones a nivel cardíaco, justifico en el electrocardiograma y así por el estilo. Entonces, cada uno de ellos debe haber un justificante de algo por lo cual lo estoy pidiendo, porque sospecho que pueda estar esto. Y esto me sirve más bien para gradar qué tan severo, qué tanto afectado está y qué tanto tengo que corregir o no. Adelante, la siguiente. Pues el tratamiento igual se va a utilizar el carbón activado, que es el mismo esquema que ya hemos hablado anteriormente.
Y también se puede utilizar catárticos. La GPC menciona que se puede utilizar sulfato de magnesio calcinado en polvo 1 gramo por kilogramo por dosis diluido en 50-100 mililitros de agua cada 12 horas. Mientras que el Martínez menciona que se puede realizar una diálisis gastrointestinal cada 4 horas durante 24 a 36 horas a través de una sonda nasogástrica u orogástrica utilizando un catártico diluido. El Martínez menciona que la dosis va a ser 250 miligramos por kilogramos por dosis de sulfato de sodio de magnesio disuelto en 30 a 120 mililitros de agua o solución fisiológica. Sin embargo, los catárticos van a estar contraindicados completamente en ilio paralítico. Se tiene que hospitalizar al paciente y realizar un monitoreo cardiopulmonar continuo. El lavado gástrico se realiza inmediato a su ingreso y aún posterior a los 60 minutos de la ingesta. Se va a valorar la colocación de una sonda Foley por posible retención urinaria y para tratar las convulsiones se van a administrar benzodiazepinas. El bicarbonato de sodio se da en pacientes con signos de bloqueo de canales de calcio. Ok, no le cambie. Ok, entonces es muy claro, ¿verdad? Si están contraindicado todo lo que yo pueda dar oral, cuando lo que necesito es el movimiento intestinal. Si hay niños no hay movimiento intestinal, pero igual como el anticolérico paraliza el movimiento intestinal, lo que ingerí puede permanecer un poco más de tiempo en el estómago. Pues aunque hayan pasado 60 minutos, oh sí, ya está paralizado, ¿ok? No avanza, lo que hay ingerido no está avanzando, ¿ok? Porque no hay movimiento intestinal. Pues eso depende. Si tengo movimiento intestinal, puedo hacer más cosas. ¿Okay? No tengo movimiento intestinal, pero no tengo nada, no puedo usar nada en lo que necesito el movimiento intestinal para que funcione. La siguiente. Y bueno, el antídoto específico es la fitostacmina. Sin embargo, solo está indicado en intoxicaciones puras y graves que no responden a las medidas de apoyo. La dosis, de acuerdo al Nelson, es 0.02 miligramos por kilogramo durante 5 minutos y se puede repetir cada 5 a 10 minutos hasta un máximo de 2 miligramos. El Martínez menciona que la dosis es 0.02 miligramos por kilogramo, sin sobrepasar 0.5 miligramos en niños y 2 miligramos en adolescentes, y van a ser diluidos en 5 mililitros de solución fisiológica en administración lenta durante 3 minutos, y pues como menciona el Nelson, se puede repetir cada 5 a 10 minutos hasta alcanzar el máximo tolerado por edad. Los pacientes que se les trata con fitostacmina suelen presentar convulsiones mioclónicas, coreatetosis o coma. No debe ser utilizado este medicamento en intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos o en pacientes que presenten bradiarritmias o defectos en la conducción cardíaca. Cuando se administra fitostacmina, también se debe de disponer de atropina para revertir los efectos colinérgicos excesivos si es que llegan a existir, y la dosis va a ser 0.5 miligramos por cada miligramo de fitostacmina. Y en caso de que la intoxicación sea por antidepresivos tricíclicos, se tiene que utilizar bicarbonato de sodio 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo por dosis intravenosa cada 4 a 6 horas. Siguiente. Y pues la prevención es educar a los padres para evitar la automedicación y orientar acerca del adecuado almacenamiento y eliminación de los medicamentos. Y rehabilitación, si el diagnóstico es precoz y el cuidado es adecuado, el pronóstico es excelente y usualmente no se requiere de rehabilitación. Ok, no le cambie. Entonces, en general, para la prevención de todo este tipo de accidentes, ingestión de sustancias, cuerpos extraños en tubo digestivo, ¿cuál es la principal medida? Ayer no se respondió, o sea, con todo lo que ya vimos, ¿cuál es la principal medida? Llegamos a decir ayer, no lo dijimos. Angélica. ¿Sería la vigilancia?
No, desde ayer dijimos que la vigilancia no, o para que se dé la vigilancia adecuada, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál es la principal medida para que los papás se responsabilicen, vigilen, no dejen solo a un niño, no dejen al alcance medicamentos, no dejen al alcance sustancias? Víctor. Sería la educación de los padres. Así es la educación en la prevención. Pero para que eduquen, para que a los papás los eduquemos en la prevención, ¿a quiénes hay que educar primero? ¿A quiénes hay que educar primero? ¿Quiénes son los que se tienen que educar en las medidas de prevención para que puedan educar a los papás en las medidas de prevención? Andrés. Los médicos. Así es. Los médicos. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos enseñar a los papás? Los papás, ¿cómo pueden enseñar a los hijos? Los médicos, ¿cómo pueden enseñar a los papás? Si hay médicos que ven el amarillo y en lugar de disminuir su velocidad, aceleran. Si ni esa medida preventiva hemos aprendido en más de un siglo, de que el verde es adelante, siga usted. El amarillo es disminuya su velocidad porque en cualquier momento viene el rojo. Y el rojo es el alto total. El amarillo no significa acelera para que le ganes antes de que salga el rojo. Y no solo tú, sino hasta el de atrás y el de atrás quieren pasar, ¿ok? Y si se detiene de adelante, lo choca. Ese bruto que se detuvo, si estaba en amarillo, porque disminuyó su velocidad, porque ese sí sabe que el amarillo disminuye tu velocidad. No es acelera para que le ganes. Si ni esa sencilla regla hemos aprendido. ¿Ok? Pero ahora las estamos viendo. Yo tengo que conocer todas las medidas de prevención, ¿okay?, para que yo pueda educar. Esa es la principal. Ya vimos que las leyes pueden fallar. Ya vimos que la promoción por medios masivos entra por un oído y sale por el otro. Entonces la educación, pero la educación comienza con el ejemplo, lo hemos dicho. ¿Cómo puedo decirle a un paciente que deje de fumar, que deje de ingerir si nos ven en los helarios cayendo o tomando como cosacos? Si nos ven en la fiesta ingiriendo alcohol como cosacos, si nos ven fumando en todos lados. Entonces tenemos que educarnos los médicos para que podamos educar a nuestros pacientes y los padres puedan educar entonces a los hijos, porque si no están aprendiendo a hacer lo que están viendo. Acelera con el amarillo. Puedes fumar, puedes tomar, porque solo hay alegría si hay alcohol en la mesa. No es cierto. ¿Quién dijo? ¿Okay? Por los adictos al alcohol, son los únicos que dicen que si no hay alcohol en la mesa no puede haber alegría. O el niño aprende, mi papá solo está contento cuando está tomando, todas las demás veces está molesto y regañando. Pues entonces hay que tomar para estar contentos. ¿Okay? Y así por el estilo, rompemos la educación en la prevención.
Ok, preguntas. Ya la siguiente, perdón, la última y nos vamos. Preparen su pregunta. Entonces, que quede claro, la inducción del vómito y lavado gástrico es con el paciente consciente. El paciente consciente, si son líquidos, en la primera media hora de preferencia. Y si son sólidos, en la primera hora de preferencia. En el paciente inconsciente nunca debe ser inducido el vómito. Y el lavado gástrico, igual que el vómito en cuanto al tiempo de la ingestión, y solo si se tiene asegurada la vía aérea, porque si no te va a broncoaspirar tu paciente. Un paciente en coma, para hacer el lavado gástrico tienes que asegurar la vía aérea, porque no va a tener el reflejo. Okay. Gracias, ya puede retirar la presentación, Carla. ¿Alguna pregunta? Ok, si no, pues ya saben, la consigna es repasar, tomarnos algún tiempo de repasar, disfrutar las vacaciones, las festividades, saludablemente, sanamente, conscientemente, de que nos están observando todos aquellos a los cuales luego nos van a ver como vemos. Entonces, y tomar siempre algo del tiempo, todo este libre que voy a tener, para seguirme preparando de forma adecuada. ¿Okay? Para hacer un buen repaso de las asignaturas que estoy yo llevando en este momento, ¿okay? Porque regresando, pues prácticamente ya es el final, nos vamos al examen, que es la calificación, es la que determina si yo continúo adecuadamente en mi formación de la carrera o voy dando trompicones. ¿Okay? Es cuestión de uno mismo. ¿Okay? Buenas tardes a todos. Disfrutemos algo de nuestro tiempo y aprovechemos el resto siempre. ¿Okay? Gracias, nos vemos el 4 de enero, martes 4 de enero, con la presentación de, ¿qué nos queda? Solo nos quedan vacunas, ¿no? Sí, doctor. Para la presentación igual se la enviamos antes, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. O a más tardar 6 de la mañana del día 4 para que yo tenga la mañana durante el transcurso de la mañana, porque además de eso tendré que calificar las sesiones clínicas y bibliográficas, etcétera, etcétera, porque el primer jueves ya comienzan las sesiones bibliográficas y ya los trabajos para calificar. Ok. Vemos. Detengo la grabación. Doctor, felices fiestas.